Buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro primer almuerzo presencial después de un intervalo estival, cosa que nos llena por un lado de alegría, por otro lado de pena por todo lo que está sucediendo en Europa. De modo que, si me permiten, vamos a comenzar con el saludo, el tradicional saludo a las banderas, y luego voy a decirles algunas palabras. Primero la bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y nuestra bandera rotaria. Bueno, muchas gracias, pueden tomar asiento. Es inevitable referirnos a lo que está sucediendo en este momento en el mundo. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes un mensaje que nos ha dirigido el director del Rotary International, don Julio Silva Santisteban, que se denomina La paz es el camino. Dice así: el director del Rotary International, Julio Silva Santisteban, los clubes decanos del hemisferio sur, entre los cuales está el nuestro, por cierto, y los gobernadores de los distritos rotarios de de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, invocan a los líderes del mundo a preservar la paz y a continuar usando la vía diplomática y la aplicación de las normas del derecho internacional, deponiendo todo interés particular en aras del bien común. Como rotarios comprometidos con la convivencia pacífica, deploramos la guerra y anhelamos la resolución de los conflictos mediante el diálogo, la comprensión y la buena voluntad de las naciones. Por todo ello, y en homenaje a las víctimas de lo que está sucediendo, y invito a los presentes a unos instantes de recogimiento en homenaje a ellos y a la reconquista de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúo haciendo una mención decía, a un mensaje que envié a todos los socios de este club durante el fin de semana, dándoles cuenta de un acto, en mi opinión, trascendental, que va a tener lugar ahora la semana que viene, o la otra, en Londres, a instancias de una iniciativa de este club. Me refiero a la puesta de una ofrenda floral en el Monte de los Caídos en Londres, en Trinity Square Gardens, y donde anunciaba también la visita del presidente del Rotary Club de Londres, con el cual, recuerdan ustedes, hemos firmado un convenio de hermanamiento, estará acá en Buenos Aires para fin de mes. Concretamente lo hemos invitado a compartir el almuerzo del día 30 nuestro. Previamente haremos también una presentación, una ofrenda floral en el cenotafio de la Plaza San Martín. De modo entonces que afortunadamente vamos a tener una comitiva muy calificada, me refiero, va a viajar el secretario honorario, va a viajar el presidente del Comité de Relaciones Interclubes, el doctor Gustavo Crispuolo. En Europa hay dos socios, está Federico Eijo y alguien más. No sé si tendremos la suerte de que nos acompañen en la ceremonia. De modo entonces que el mensaje Bameule Hijo. De modo que el mensaje mío tenía por objeto compartir esta importante noticia, pero también invitarlos a todos los socios que quisieran participar de este viaje, de esta ceremonia, que por supuesto están más que cordialmente invitados. Por último, en las instancias de una sugerencia que me hizo en su momento nuestro querido amigo Carlos Bastanchuri, cuando me asesoraba sobre los aspectos protocolares de esta visita, me dice: ¿han pensado en llevar algún regalo al presidente de Londres? Bueno, sí. Dice: tenés que hablar con Fernando Romero Carranza, que pinte un cuadro para regalárselo al presidente de Londres. Ya, hay muy poco tiempo, pero bueno, lo intento. Hablé con Fernando, que nos acompaña hoy aquí, nuestro queridísimo amigo Fernando Romero Carranza, quien ha tenido la deferencia de pintar este cuadro.
Este cuadro que es fiel reflejo de su extensísima obra como gran conocedor del caballo criollo, de recado, los emprendados. Realmente un aplauso para Fernando. Le hemos sugerido, la primera idea era llevar este cuadro a Londres, pero nos ha parecido, que dada la proximidad del viaje de este señor David Johnson, presidente del Rotary de Londres, que él personalmente se lo entregue el día 30 de marzo aquí en Buenos Aires. De modo entonces que muchas gracias, Fernando, y ahora sí le cedería la palabra a nuestro secretario honorario para el informe de secretaría. Muchas gracias a todos. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión bajo un formato híbrido del miércoles 2 de marzo de 2022, el doctor Juan Llamazares. Lo acompañamos en esta mesa cabecera. Nuestro invitado y orador de la fecha, el señor Mariano Causino, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre la crisis en Ucrania. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Acompañamos asimismo al señor presidente, sentados a la mesa cabecera, Miguel Maxwell, vicepresidente segundo. También se encuentran sentados Gustavo Criscuolo, presidente del Comité de Vinculación Interclubes, Juan Pablo Maglier, presidente del Comité de Programas, y los consocios Carlos Bastanchuri, Juan Eduardo Fleming, Guillermo González Rosas y Mauro Keller Sarmiento, todos miembros del Comité de Relaciones Internacionales. El próximo miércoles 9 de marzo tendremos como orador al señor Thomas Kropp, quien nos hablará sobre desafíos actuales de Europa, Ucrania, cambio climático, Brexit. El mismo será transmitido en directo a través de la aplicación Zoom para que puedan escucharlo aquellos consocios que no puedan asistir en forma presencial. Complementando a lo que ha dicho el señor presidente, me es grato informarles que hemos recibido del Rotary Club de Londres el programa de actividades previstas y enmarcadas en el convenio de hermanamiento que hemos suscrito con este club. El domingo 13 de marzo a las 18 horas tendrá lugar una recepción en el Chesterfield Hotel de Londres en honor del presidente de Rotary International, señor Shekhar Mehta. El lunes 14 a las 10:30 los presidentes de los Rotary Club de Buenos Aires y de Londres, con la presencia del señor presidente de Rotary International, colocarán una ofrenda floral en el cenotafio ubicado en el Trinity Square Gardens, a fin de honrar en forma conjunta a los caídos en 1982 en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Desde allí, los miembros del club que viajen nos dirigiremos al Chesterfield Hotel para participar del almuerzo semanal de Rotary Club de Londres. A fines del mes de marzo viajará a Buenos Aires el presidente del Rotary Club de Buenos Aires, señor David Johnson, y su señora esposa Mary, para realizar el día 30 de marzo un homenaje conjunto en el cenotafio ubicado en la Plaza San Martín. Invito cordialmente a quienes desean formar parte de la comitiva del Rotary Club de Buenos Aires a contactarse con nuestra secretaría para coordinar los detalles. Del mismo modo, sugiero que con tiempo confirmen a la secretaría su deseo de asistir al almuerzo del 30 de marzo y a la recepción que organizaremos en honor del presidente del Rotary Club de Londres. Hoy nos visitan la señora Teresa González Fernández, invitada por el orador, el señor Antonio Marín, invitado por nuestro consocio Sergio Crivelli, quien se desempeña como vicerrector de la Universidad del SEMA, Alicia Padilla y Silvia Furfaro, del Rotary Club Pilar Recoleta, invitados por nuestro señor presidente. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Gracias. Hola, buenas tardes. El orador de hoy es el embajador Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales. Mariano Causino ha sido embajador en Israel y Costa Rica, representando a nuestro país.
En el año 2015 escribió Rusia, actor global, el renacer de un gigante y la inquietud de Occidente, y en el 2016 La Rusia de Putin, mito y realidad del liderazgo postsoviético. Es un gusto escuchar en estos momentos tan especiales que estamos transitando al embajador Mariano Causino. Bueno, muchas gracias al presidente, la comisión directiva, Clara, Juan Pablo Maglier, querido amigo, y los amigos que están presentes. Luego una pequeña aclaración que siempre le hago a Clara y ella me corrige. Yo no soy embajador, yo fui embajador. Lo digo porque después se ofenden los diplomáticos, cuando los políticos le roban los cargos. Bueno, yo, para no aburrirlos, hice una presentación que está ahí en la pantalla, porque es más entretenido e ilustrativo ver los mapas y las imágenes que preparamos que verme a mí. La situación que hay en este momento entre los Estados Unidos y Rusia es el punto más bajo de ese vínculo tan importante entre las dos potencias nucleares más importantes del mundo desde el fin de la Guerra Fría. Y tiene como epicentro lo que hoy es Ucrania. A su vez es un conflicto que tiene como nudo, como punto de origen, la expansión de la OTAN, como vamos a ver ahora. Pero en el origen de la historia, allí ustedes ven el Kievan Rus o el Rus de Kiev, como pueden, de acuerdo al idioma, que era una serie de tribus eslavas que después se fueron constituyendo en principados eslavos, que concatenados, uno muy importante de ellos, el Principado de Kiev. Desde allí se expandió lo que se podría denominar la civilización rusa a lo largo de una expansión hacia las distintas latitudes. Por eso es que se dice que en realidad Rusia, Ucrania y Belarus tienen un mismo pueblo, un pueblo original, y en alguna medida se podría decir que Ucrania es anterior a Rusia. Ahora, Rusia es un país que tiene un territorio, como ustedes saben, el más grande del mundo. Es un territorio inagotable, que recorre 11 usos horarios, pero es un territorio como si fuera esta mesa que está acá en el medio. Es un territorio enormemente largo, pero sin fronteras naturales decisivas, por lo tanto muy fácil de invadir. A lo largo de la historia es un territorio que ha sido invadido sucesivamente en los dos últimos siglos por dos fuerzas provenientes de Occidente, por la Francia napoleónica y por la Alemania nazi. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, es la última expresión histórica del Imperio Ruso. Y ahí ustedes pueden ver en ese mapa, se ve más o menos, pero algo se ve, cómo está Rusia, o lo que hoy es la Federación Rusa, y las 14 repúblicas soviéticas que rodeaban el territorio de la actual Federación Rusa, que a su vez tenía un doble anillo de protección, que eran las repúblicas, los países, mejor dicho, del Pacto de Varsovia. Ese territorio inagotable, pero que ofrece al liderazgo ruso una fuente de inseguridad permanente, es el que hace que el liderazgo ruso todo el tiempo busque expandir su territorio en busca de seguridad. Y además, porque Rusia, a diferencia de los Estados Unidos, como pueden ver en ese mapa, no hay dos países que tengan una historia estatal más distinta que Rusia y los Estados Unidos. Los dos protagonistas de la Guerra Fría y de este conflicto. Como ustedes pueden ver ahí, Estados Unidos es una suerte de continente insular. Es heredera del Reino Unido, que era una potencia insular, aislada de Europa por el Canal de la Mancha, pero Estados Unidos es aún más que eso, es un continente insular. Está protegido por dos inmensos océanos y tiene dos fronteras muy sencillas, el norte y el sur. A su vez, Estados Unidos es la única potencia en el mundo actual, y todo indica que va a seguir siéndolo por lo próximo, digamos, que tiene claramente que consiguió una hegemonía en su hemisferio, y es la única potencia nuclear del hemisferio occidental. Rusia, por el contrario, ustedes pueden ver en ese mapa, está conformado por un territorio que está rodeado de potencias enemigas o potencialmente enemigas, con armas nucleares también, como China, como la India, como la situación en Norcorea, pero Pakistán,
Israel. Hay 9 países en el mundo que tienen armas nucleares, pero solo uno en el hemisferio occidental. El resto están ubicados todos en Europa o en Asia. Bueno, el punto de mayor expansión de la Unión Soviética, y por lo tanto de Rusia, se logra en 1975, cuando en los acuerdos de Helsinki, durante el gobierno de Gerald Ford, ahí se ve a Ford y a Brezhnev. En esa imagen ustedes pueden ver, ese es el punto en el cual las potencias occidentales reconocen a Rusia sus fronteras de posguerra. Pero solamente 15 años más tarde, cuando cae el muro de Berlín y derrumban todos los países, los regímenes socialistas de Europa Oriental y Central, ahí hay un punto, este es el punto de partida del conflicto actual. Eso es, bueno, la caída del muro de Berlín es en noviembre del 89, pero el 9 de febrero de 1990, ustedes ven ahí a Gorbachov, último secretario general de la Unión Soviética, y el hombre que se ve de atrás es James Baker, es el secretario de Estado de Bush padre. En esas reuniones, en febrero del 90, James Baker le prometió a Rusia, a la Unión Soviética todavía, que la unificación alemana no iba a significar una expansión de la OTAN hacia el este. Al menos eso es lo que los soviéticos interpretaron de las palabras de James Baker. Hay documentos que así lo acreditan, aunque hay exposiciones americanas que dicen que eso fue una interpretación exagerada de los rusos. Pero lo cierto es que ese es el origen del conflicto, porque eso determinó finalmente que durante el gobierno ya de Clinton se expandió la OTAN y sobre todo en el gobierno de Bush hijo. En esta imagen, ese es el discurso que hace Bush padre en el verano de 1991, en el cual advierte que la separación de Ucrania de la Unión Soviética iba a ser un problema, y él advierte, utiliza las palabras el nacionalismo suicida, o algo así como tendencias suicidas nacionalistas en Kiev. Pero pocos meses más tarde, el 8 de diciembre de 1991, las autoridades de Rusia, que ya había elegido a Boris Yeltsin, de Ucrania y de Belarus, deciden abandonar la Unión Soviética, y por lo tanto esa situación genera que la Unión Soviética pasa a ser una especie de cáscara vacía, porque es el equivalente a si en un país como este, por ejemplo, con los Estados Unidos, los estados se empiezan a independizar. El gobierno central pasa a no dirigir nada, y por eso la Unión Soviética se convierte en una entelequia. Y 15 días más tarde, el 25 de diciembre del año 91, es el último día de la Unión Soviética cuando se cambia la bandera roja por la bandera tricolor. Ahí no conseguí la foto de la bandera tricolor, pero se baja la bandera roja y se pone la bandera tricolor cuando Gorbachov renuncia y la Unión Soviética desaparece como realidad geopolítica y como sujeto de derecho internacional. ¿Qué es la importancia de esto? Ese país sufrió un síndrome de potencia disminuida, o una especie de cambio de estatus internacional. Brzezinski era polaco, él fue el asesor de seguridad nacional de Carter, y de alguna manera el equivalente a Kissinger, pero en el Partido Demócrata. Él dijo una frase, él siempre tuvo una postura muy antirrusa, pero esa frase sencilla es la que explica esto: con Ucrania, Rusia es un imperio; sin Ucrania, Rusia no es un imperio. En el año 92, poco antes de morir, Richard Nixon le mandó un telegrama a Bush padre, que todavía era presidente en el año 92, y él recomendaba tratar a Rusia con el prestigio y con el cuidado que una potencia con el pasado que había tenido merecía. Eso fue interpretado correctamente por la administración, por supuesto, Bush padre, y al comienzo del gobierno de Clinton, de la administración Clinton. Y en ese año 94, Ucrania consigue, hay el llamado Pacto de Budapest, el memorándum de Budapest, perdón, establece que Ucrania renuncia a las armas nucleares, porque la Unión Soviética tenía en Ucrania una parte de su arsenal nuclear. A cambio de eso, Rusia le reconoce las garantías de su integridad territorial. Y ese acuerdo es refrendado y, digamos, avalado y suscripto por los Estados Unidos. Ahí ustedes ven al presidente Clinton, y en la última imagen de la derecha pueden ver al primer ministro británico John Major. El que está entre Major y Clinton es Kushma, que era presidente de Ucrania,
Y el que se ve más cerca de aquí, canoso, es Boris Yeltsin, el presidente ruso. A partir de la mitad de los años 90 comienza el debate en los Estados Unidos sobre si la OTAN debe ser expandida, porque los países que habían formado parte del Pacto de Varsovia obviamente querían ser protegidos por la OTAN, a los efectos de evitar una eventual nueva expansión soviética. Pero los realistas, la escuela realista de la política exterior americana sostuvo que eso iba a ser un error. Allí ven a la izquierda al embajador George Kennan, él fue el autor de la doctrina de la contención de la Unión Soviética. Él advirtió que eso iba a ser un error enorme el 5 de febrero de 1997 en un artículo en el New York Times. Y ahí pongo unos libros que hablan de otros autores que se refieren a eso. La expansión de la OTAN finalmente se hizo, como ustedes saben. Ustedes, si ven el mapa, los países que están en negro o en azul oscuro, no llego a ver acá, son los miembros de alguna manera originarios. En realidad no son los originarios todos, pero son los existentes hasta 1989. Ustedes ven que son todos los países de Europa Occidental, más Turquía y Grecia, ¿no? Pero después ustedes ven que de acuerdo a los colores, ven cómo la OTAN fue avanzando hacia el este en los países, como yo les decía, que fueron miembros del Pacto de Varsovia, y los 3 del Báltico, donde la OTAN llegó a la frontera con Rusia. La OTAN hoy comparte frontera con Rusia en el Báltico y en el enclave de Kaliningrado, que está entre el Báltico y Polonia. El punto de conflicto, obviamente, es la idea de que Ucrania pueda pertenecer a la OTAN. Y Georgia, de alguna manera, sobre todo Ucrania. Bueno, en el 31 de diciembre de 1999, Putin se convierte en presidente por una operación política que hace Yeltsin, que estaba totalmente desgastado, y él encuentra en Putin una persona en la que podía confiar, operación política sorpresiva en Occidente, pero que funcionó a los efectos de sus intereses. Putin, contrariamente a lo que se suele creer en Occidente, que se dice que los miembros de la KGB son personajes oscuros y horrorosos, también hay que complementar con la idea de que la KGB, y antes la NKVD y hoy la FSB, en alguna medida son las personas más capacitadas del país, porque como Rusia es un país que no tiene instituciones sólidas, la única institución existente es el aparato de seguridad y de defensa y de inteligencia. Y por lo tanto, los miembros de la nomenclatura, los llamados Siloviki, que son los miembros del aparato de seguridad, son las personas que más conocen, durante la era soviética, son los que conocían cómo funcionaba el país realmente y que conocían cómo funcionaba Occidente. Entonces eran personas muy calificadas por el caso. Putin, durante los primeros años de su gobierno, hace una política exterior muy cercana a los Estados Unidos, muy cercana. Rusia fue el país que asistió a Estados Unidos después del 11 de septiembre para hacer la operación en Afganistán, pero en el 2003, la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, en la primera guerra de Irak, la Unión Soviética y Estados Unidos concurrieron juntos y ahí después de la Guerra Fría. Pero en la segunda guerra de Irak, Rusia se opuso a la operación que terminó destituyendo, derrocando a Saddam Hussein, junto con Alemania y Francia. ¿Cuál era el argumento? Los rusos sostuvieron que derrocar a un gobierno como el de Irak iba a provocar una situación aún peor a la existente, que finalmente la sustitución de un régimen laico, dictatorial por supuesto, pero laico, era preferible en todo caso que lo que pudo ocurrir después, que era una guerra civil interminable, o el surgimiento del islamismo extremo, como pasó en Irán, por ejemplo, cuando cayó la monarquía del Shah de Irán. Y a su vez Rusia vio, en torno a sus adyacencias, podría decirse, el surgimiento de las llamadas revoluciones de colores, esa es la del 2004 en Ucrania, y otras que hubo en Kirguistán, en Georgia, etc. La revolución del 2004, la llamada revolución del 2004, la revolución naranja, tuvo lugar cuando, en un proceso electoral controvertido entre el candidato pro-ruso y el candidato pro-europeo o anti-ruso, hubo una elección con acusaciones de fraude, envenenamiento, etcétera, que ustedes podrán recordar, pero lo decisivo es que ese mapa muestra cómo es Ucrania. Ucrania es un país que tiene una doble identidad nacional, o al menos hay dos vocaciones nacionales dentro de Ucrania. El sector occidental es pro-europeo, es anti-ruso,
Y pueden ver ahí, esa creo que es la elección del año 2004. Sí, es la del 2004. Fíjense los porcentajes de votos que tiene ahí Yushchenko. Víctor Yushchenko es el candidato pro-occidental, es el que fue envenenado, presuntamente envenenado. En realidad fue envenenado, porque con ver su rostro alcanzaba para saber que algo le había pasado. Pero, los azules son los votos del candidato prorruso Yanukovych. Obviamente lo que está pasando ahora en este momento tiene como origen en el extremo este, ahí no se ve, pero son las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk. Este segundo mapa es un mapa étnico y de lenguaje, ¿no? En todo el sector occidental, la mayoría de la población habla ucraniano, y en el este y en el sur hablan ruso, que es uno de los problemas que hay en las regiones separatistas, porque ellos sostienen que el gobierno central de Kiev no respeta sus tradiciones rusas, no respeta la posibilidad de enseñar ruso y otras. Toda esta situación fue llevando a que la política exterior rusa fue cambiando, y Rusia se sintió abandonada por las promesas occidentales, la de expansión de la OTAN y la muy mala relación que surgió a partir de la Segunda Guerra de Irak. Y ahí es donde Putin hace la frase más famosa de su vida, que ustedes habrán escuchado muchas veces, cuando él dice: la caída de la Unión Soviética es el error geopolítico más grande del siglo XX. Eso lo dice el 25 de abril de 2005 en el discurso el equivalente al discurso del Estado de la Unión en Rusia, ¿no? El equivalente al que hizo Biden ayer o nuestro presidente. Y en el 2007 hay un segundo discurso fundamental en el Munich Security Conference. El Munich Security Conference es el Davos de la seguridad, es el equivalente a la reunión de Davos, pero para temas geopolíticos. Entonces, todos los meses de febrero en Alemania. Y ahí él dijo que por qué seguía existiendo la OTAN, si la OTAN había sido creada durante el tiempo de la Guerra Fría, si Rusia había dejado de ser un enemigo, si era un socio, si se había establecido una alianza, ¿por qué seguía existiendo la OTAN si el Pacto de Varsovia había desaparecido? En el 2008 tiene lugar otro punto que nos acerca a la situación actual. Tiene lugar la reunión de la OTAN en abril de ese año. Rusia no era parte de la OTAN, por supuesto, pero era invitada a las reuniones, y en esa reunión las potencias occidentales hacen una especie de seducción a Georgia y a Ucrania para que pasen a formar parte de la OTAN, pero finalmente no los invitan formalmente. Ahí es donde Putin le dice a Bush, y trasciende esa frase, de que Ucrania no es siquiera un Estado. Y esa seducción que se hace sobre Georgia y sobre Ucrania es la que invita al presidente Mikhail Shabashvili, que era el presidente de Georgia, que después fue funcionario ucraniano, a hacer una operación que fue totalmente irresponsable, porque Shabashvili quiso recuperar dos regiones que tenían población rusa, que son Abjasia y Osetia del Sur, que están ahí marcadas. Eso despertó que Rusia atacara y fue a una guerra similar a la que, en alguna medida similar a la actual, porque ¿qué pasa? En esas regiones la población es rusa, al igual que en Donetsk, en Lugansk. Son todas consecuencias de lo que ocurrió en 1991, donde la disolución del Imperio Soviético hizo que la población rusa quedara viviendo en otro país. Esa guerra obviamente la ganó Rusia, y esa es de alguna manera la antecedente de la crisis que estamos viviendo, porque obviamente ninguna potencia occidental asistió a Georgia, porque nadie va a ir a una guerra nuclear con una potencia nuclear para defender a Abjasia y a Osetia del Sur, ¿no? Que son por supuesto repúblicas que solamente reconoce Rusia y por ejemplo Venezuela y algunos muy pocos países dependientes de Rusia. Bueno, así se llega a la crisis inmediata anterior a esta, que es la del 2013-2014. Esa crisis tiene lugar porque ahí había un presidente prorruso, que era Yanukovych, que había ganado la elección en el 2010, y Yanukovych anuncia que cancela una negociación con la Unión Europea, que va a hacer un acercamiento a Rusia, y se levanta, en la imagen de la izquierda pueden ver, el llamado Euromaidán, que es el levantamiento del sector occidental ucraniano, que es antirruso, profundamente antirruso, se levanta ante eso, hay una
un juicio político express, podría decirse, donde es derrocado, destituido el presidente Yanukovych. Los rusos dicen que hay un golpe de Estado ahí. El sector occidental dice que Yanukovych era, por supuesto, un bandido, lo cual seguramente era real, pero es la interpretación que cada uno tiene del mismo hecho. Y ahí, a partir de ahí, se produce la guerra permanente en Lugansk y en Donetsk. A su vez, la Federación Rusa aprovecha esa situación en febrero del 2014 para anexar la península de Crimea. De acuerdo a la narrativa rusa, no la anexaron, la recuperaron. De acuerdo a la narrativa occidental, la invadieron o la anexaron. Las dos, en realidad, son interpretaciones diferentes sobre un mismo hecho. Lo cierto es que hubo un referéndum, la población votó mayoritariamente la anexión a Rusia, la población allí es rusa. Por supuesto, es un referéndum que fue tildado de estar amañado, ¿no? Por parte de las potencias occidentales. Y todo esto fortaleció la alianza de intereses entre Rusia y China, que es una alianza contraria a la historia, contraria a la geografía, contraria a la tradición, que dos potencias que siempre se llevaron muy mal. Pero que hay una alteración fundamental, porque ustedes ven en el gráfico ese de la izquierda, creo que, a ver, sí, comienza en 1992, termina en 2019. Fíjense el crecimiento de China en esos 30 años y el de Rusia. Eso es ¿cómo se llama? El Producto Bruto Per Cápita, pero con una población que es 10 veces más grande, ustedes pueden imaginarse. Por eso es que The Economist publica esta tapa, en la cual se ve claramente cómo esa alianza tiene un socio menor que ha pasado a ser Rusia. Esto es contrario a lo que pasó hace 50 años, cuando se produjo una guerra. Estuvieron al borde de la guerra Rusia y la Unión Soviética y China en 1969, eso dio la oportunidad a que Nixon hiciera su apertura hacia China y un cambio en la relación entre las tres potencias. Acá llegamos a la situación actual. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Yo hice este recorrido histórico porque es el que explica el conflicto. La situación actual es la siguiente. Crimea obviamente fue recuperada o anexada por Rusia, y el Donetsk y el Lugansk tienen una población rusa y es altamente probable que conserven esa situación. Ahora, allí en Lugansk y en Donetsk, el lunes 21, la Federación Rusa reconoció la autonomía de esas repúblicas, lo cual fue rechazado por la comunidad internacional porque implicaba un desmembramiento de un Estado soberano como Ucrania. Pero el jueves 24, es decir, hace menos de una semana, Rusia lanzó una operación militar, ellos dijeron una operación militar especial sobre el territorio ucraniano, lo cual ya no es solamente que implica una violación de la integridad territorial, sino que directamente es una violación de la integridad territorial y de la Carta de las Naciones Unidas. En este momento, en el norte, como ustedes pueden ver, por supuesto que en las poblaciones, esas marcas que hay oscuras en la frontera norte ucraniana, allí también la población es rusa o prorrusa, porque son todas poblaciones que fueron o directamente eran rusas o fueron implantadas durante el periodo soviético con el propósito que estamos viendo ahora. Conclusión de esto, lo que yo les podría decir es lo siguiente. Primero, el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania es un conflicto geopolítico persistente, casi inagotable, que la verdad es que es altamente probable que no tenga solución, porque los conflictos geopolíticos no tienen por lo general solución, porque están derivados de factores geográficos e históricos que no pueden ser modificados por las voluntades de las partes. Ahora, un entendimiento para la situación en Ucrania, se sostienen los realistas, indicaría, uno, que se le reconozca un estatus de neutralidad, un estatus parecido al de Finlandia, que Ucrania no insista con entrar a la OTAN. A cambio de eso, se le reconocería una gran vinculación económica con Europa, e internamente la idea de que el país tenga grados de autonomía muy importantes que permitan que las regiones, esas que están marcadas allí, tengan un grado de autonomía importante con respecto a Kiev. Ahora, si yo les hubiera contado todo esto el día 20 de febrero, seguramente hubiera podido ser más o menos comprendido. Pero las acciones que hizo Rusia en la última semana
implican un avance y un cambio de la situación internacional, porque han generado un rechazo, como era inevitable que así fuera, y es probable que esa fórmula que se estudiaba para tratar de administrar esta situación tal vez haya quedado desactualizada. Eso es lo que se está hablando hoy, en estos días. Esto es el origen del conflicto, y bueno, yo he intentado presentar esas ideas a través de los mapas y de la historia, que son los factores que explican esta situación. Muchas gracias a todos, y si hay preguntas, contesto. Mariano, ¿te hago alguna pregunta? Ah, bueno, pero ¿querés que conteste acá? No. ¿Y vos dónde vas? Yo acá, yo te lo hago desde- Vení. No. ¿Quieren que conteste acá? Si no... A ver. Mariano, muchísimas gracias. La primera pregunta es, tengo entendido que hoy retoman las negociaciones entre Ucrania y Rusia, y al mismo tiempo apareció en las últimas horas de algún funcionario de Rusia como una amenaza, ¿no? La amenaza de una posible tercera guerra mundial y una guerra nuclear. ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, sí, las negociaciones se iniciaron el martes, si no me equivoco, en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Bielorrusia es un país que está totalmente dominado por la Federación Rusa, que gobierna el presidente Alexander Lukashenko hace ya casi 30 años, desde 1994. Pero los ucranianos aceptaron que fuera allí, aunque no en Minsk, que es la capital bielorrusa, que es donde se iba a hacer. Esa negociación no se sabe exactamente qué es lo que ocurrió. Es visto como positivo que las dos partes hayan aceptado esa negociación, y aparentemente se va a retomar. La cuestión que vos mencionabas no es nada menos que el canciller ruso, Sergei Lavrov, quien hizo esas expresiones esta mañana o ayer, no sé exactamente, sobre la posibilidad de que esto involucre un conflicto nuclear. Bueno, cuando estamos hablando de este conflicto, la posibilidad de que involucre armas nucleares, desgraciadamente existe, porque estamos hablando del país que tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, solamente comparado al norteamericano. Ahora, la posibilidad de que haya una guerra nuclear es muy menor, esperemos, ¿no? Porque las armas nucleares tienen un grado de destrucción masiva tal que en realidad hacen que no pueden ser empleadas. Ahora, el mundo es como es, tiene las particularidades que tiene. Pero a su vez quiero decirles que, ya que salió el tema Lavrov porque esto es importante también saber, Lavrov es un hombre que fue 10 años embajador en las Naciones Unidas, y fue 18 años hace que es canciller de la Federación Rusa. Lo que les quiero decir es que el liderazgo ruso tiene una dirigencia política de primera clase, no son improvisados las personas que estamos hablando. Ahora, aún así, pueden cometer errores. El error existe en la vida política. Se han equivocado gigantes de la política. Napoleón se equivocó. ¿Por qué no se puede equivocar eventualmente el presidente Putin? Quería conocer su opinión sobre dos países clave, ¿no?, frente a este conflicto. Uno es China y otro es Alemania. Bueno, China. China es es la potencia en ascenso en el siglo XXI. China es una potencia que económicamente ha equiparado a los Estados Unidos en términos de economía consolidada. En términos de economía per cápita, obviamente tiene un desarrollo menor. Pero China, si bien ha avanzado mucho en materia militar, todavía tiene una situación muy lejana a la norteamericana. Estados Unidos sigue siendo la única potencia en condiciones de hacer un despliegue global. Y China tiene un problema adicional, porque China es una potencia, al igual que Rusia, es una potencia continental, rodeada por países con armas nucleares, con los que históricamente ha tenido una relación muy mala, aunque con Rusia ahora tiene una relación mejor. Pero China es el beneficiario de toda esta situación, porque esta situación hace que en la alianza, ha construido una suerte de alianza de intereses entre Rusia y China, que en los hechos es contraria a los intereses de Occidente. Ahora, China se dice que está en una situación incómoda frente a esto, porque por un lado le conviene que Rusia tenga una muy mala relación con Occidente, pero por otro lado la violación al principio de integridad territorial no le gusta a nadie, tampoco a China, que puede tener situaciones de separatismo. Por lo tanto, es altamente probable que China insista con su política exterior conservadora, porque China se ha beneficiado del orden global vigente. Porque acá el punto, permitidme un segundo que
la expansión de la OTAN, el mundo como emergió después de la Guerra Fría. Para Rusia es un mundo, Rusia no está satisfecha con el mundo actual. Estados Unidos obviamente sí, o estaba, y China sí porque se ha beneficiado, pero la ex Unión Soviética cambió su estatus internacional. Y el problema es que cuando el sistema, el problema es que cuando un sistema, cuando un orden global tiene un actor tan importante como Rusia, que está insatisfecho con ese orden global, ese sistema se dice que se vuelve ilegítimo, pero ilegítimo no significa injusto, hay que entender bien. Ilegítimo significa que para una de las partes constituyentes del sistema, ese sistema no es lo suficiente, no tiene elementos suficientemente positivos como para que propendan a la manutención del sistema, sino que lo invita a hacer una política exterior aventurera y complicada. Es lo que pasó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente esa es la situación que hay, y lamentablemente estamos hablando de un país con el arsenal nuclear más grande del mundo. Eso es con respecto a China. Con respecto a Alemania, Alemania es el país más importante de Europa. Alemania tiene una política exterior con respecto a Rusia hace 50 años, que la inició Willy Brandt en tiempos de los años 70, con la llamada Ostpolitik, que era una idea de lograr algún tipo de entendimiento con Alemania Oriental, pero sobre todo con la Unión Soviética, porque hay una comunidad de intereses. Rusia tiene gas, y es un gran mercado, pero ustedes saben que como consecuencia de todo esto se le ha bloqueado la posibilidad de poner en operación el Nord Stream 2, que es el gasoducto que va por el norte y que evita pasar por el territorio ucraniano. Hasta el lunes 21 Alemania tiene una política menos dura que Estados Unidos o que el Reino Unido, pero los hechos de esta semana han alterado esa situación. Perdón que me extendí un poco. No, la otra pregunta es, yo recuerdo la última charla que usted dio acá en el Rotary y señalaba la crisis de los liderazgos en Occidente, de las democracias liberales además. La pregunta es si este conflicto pone a prueba, y cómo lo están llevando, a esos liderazgos occidentales. Me refiero a Biden, a Macron, a Johnson. Sí, bueno, se dice que hay una crisis de liderazgos occidentales, pero la verdad es que se dice casi siempre eso, ¿no? Porque el otro día encontré un libro de hace 40 años y decían, ¿dónde está Churchill? ¿Dónde? Bueno, después apareció Ronald Reagan, y siempre cada tanto aparece. También cuando la señora Merkel llegó al poder, nadie daba demasiado por Angela Merkel, y ahora parece que era Bismarck. Las cosas no son ni una cosa ni otra. Pero lo que pasa es que en el periodo histórico que vivimos, iniciado en el año 89, 90, 91, en Occidente hubo una especie de esperanza excesiva sobre la idea de que el capitalismo, que la economía de mercado y que la democracia se iba a expandir ilimitadamente. Y esos sueños se cumplieron parcialmente. Tampoco es verdad que no se cumplieron parcialmente. Pero el mundo es como es, y la historia ha reaparecido, y por eso es que han reaparecido sobre la superficie conflictos que de pronto durante la Guerra Fría estaban, no que habían desaparecido, pero que estaban subsumidos detrás de la competencia permanente entre la Unión Soviética y Rusia. Este conflicto, por ejemplo, durante la era soviética, no es que no existía, pero estaban todos bajo el imperio soviético. Por ejemplo, cuando Crimea fue transferida de la República Socialista Soviética Rusa a la República Socialista Soviética Ucraniana por Nikita Khrushchev en 1954, en ese momento era como cambiar hoy un pueblo que está en la frontera entre Santa Fe y Córdoba. Para la gente que vive ahí puede ser importante, pero para el resto del país no, porque todos finalmente son argentinos. Ahora, si el país se desmembra, puede pasar a ser un problema, y eso es lo que pasó. Y Crimea es muy importante, porque Crimea está Sebastopol y es el acceso al mar, a los mares cálidos. Usted señaló en su charla que es un conflicto inagotable el que estamos describiendo. ¿Hasta dónde puede llegar ese conflicto desde el punto de vista militar? Y es difícil saber, porque los conflictos uno a veces puede tratar de determinar cómo empiezan, pero no cómo terminan. Siempre se cita el caso de la Primera Guerra Mundial. Si los líderes de 1914 en el verano de 1914, hubieran imaginado cómo iba a ser Europa y el mundo 4 años más tarde, es altamente probable que no hubieran hecho las cosas que hicieron, porque el conflicto
nació derivado de una situación que no digo que sea insignificante ni menor, pero no central, como era Serbia. Pero eso activó una serie de mecanismos que terminaron en lo que terminaron. Este conflicto, hace 10 días, todo parecía que había una política de máxima presión rusa sobre la OTAN, a los efectos de conseguir algún tipo de tratado formal que reconociera que no se iba a expandir la OTAN, y eventualmente una consolidación en las repúblicas estas de Lugansk y Donetsk, que de alguna manera se iba a procesar. Pero esto ya es una situación mucho más grave. Ahora, al mismo tiempo, también es cierto que aparentemente la resistencia ucraniana es mucho mayor a la esperada, lo cual hace pensar que puede haber una asistencia de la OTAN por abajo de la mesa, subterránea, porque de alguna manera están resistiendo, o estarían resistiendo. Hay que ser prudente porque todo puede cambiar, ¿no? De pronto a esta hora pasó algo y uno viene acá y queda como un tonto, porque viene, y a la tarde pasó tal cosa y dice, este tipo me dijo todo lo contrario. La otra pregunta es si usted tiene una evaluación de la reacción desde el punto de vista económico y financiera que plantearon los países occidentales. Bueno, Rusia obviamente está siendo sancionada muy duramente, y eso va a tener un problema porque la economía rusa es una economía no menor, pero no es una economía del tamaño que uno podría imaginar por el poder geopolítico que tiene. La economía rusa, decíamos, es menor a la italiana, es menor a la brasileña, es equivalente a la mitad de California, la economía rusa. Ahora, el poder en el mundo se divide en 3 esferas. Uno es el plano militar, otro es el plano económico y otro es el soft power, la atracción cultural. Por eso en el mundo actual, Estados Unidos sigue siendo la primer potencia del mundo, aunque tiene una situación de declinación relativa, no porque ha disminuido Estados Unidos, sino porque han crecido los otros. Pero Estados Unidos sigue siendo el primer ejército del mundo, sigue siendo la primera economía del mundo, aunque comparte ese liderazgo con China, y Occidente en general tiene una capacidad de atracción cultural que no tiene Rusia y no tiene China. Nadie quiere ir a vivir a Beijing, esta es la verdad. Todo el mundo quiere ir a vivir a algún país de Occidente. Entonces, eso sigue existiendo. Ahora, las sanciones, se le van a poner sanciones, se le están poniendo sanciones, pero por otro lado, si el precio del petróleo sube, eso beneficia a Rusia. Y por otro lado, esto va a fomentar, entiendo yo, una profundización de la relación con China, porque cuando Rusia no le puede vender gas a Europa, ¿cómo sustituye eso? Lo va a hacer con China. Mariano, le hago la última pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre, digamos, las distintas posiciones que tuvo la Cancillería argentina con respecto a este conflicto? Bueno, yo creo que, primero la Cancillería, yo hablaría del gobierno argentino, porque la Cancillería es un ministerio que tiene un cuerpo profesional importante, que tiene muy buenos funcionarios y que es probablemente el organismo del Estado, tal vez el que mejor formación tiene en sus cuadros, o al menos uno de ellos. Pero la Cancillería y la diplomacia son herramientas de la política exterior. La política exterior la diseña el presidente de la República, con el secretario del área, que es el canciller, u otros funcionarios, pero la Cancillería es una herramienta, bien utilizada puede hacer cosas muy buenas, mal utilizada puede no hacer nada. Por lo tanto, el responsable de esta situación es el presidente de la República y la conducción política que el presidente ha hecho de la Cancillería, que ha tenido dos cancilleres. Yo tengo una visión muy crítica del gobierno argentino y creo que en este plano ha sido una conducta muy mala, pero como en tantos otros casos. Creo que en los últimos días hicieron declaraciones correctas, pero tardías, porque al principio intentaban evitar decir una cosa u otra, y por otra parte, la situación que hay en el mundo hoy, y la competencia estratégica que hay entre China y Estados Unidos, y este tipo de conflictos persistentes, hacen que hoy la política exterior de un país mediano y con una relativa declinación como la Argentina, es muy complicada y no se puede improvisar tanto. Entonces, lamentablemente, usted tiene acá un gobierno que evidentemente no le interesa la política internacional, y si le interesa lo hace solamente para quedar bien con los compromisos de la coalición interna. Pienso que no le interesa por la elección que ha hecho el presidente de 2 personas para conducir la Cancillería, que no tienen ningún antecedente en la materia. Entonces, eso me hace pensar a mí que no le interesa el tema. Pero bueno, yo no soy quien para opinar sobre... opinar puedo opinar, lo que no soy quien para juzgar. Mariano Causino, muchas gracias. Muchas gracias a usted.
Bueno, agradeciéndole a nuestro expositor la clarísima y muy ilustrativa exposición que nos ha hecho, vamos a habilitar a los consocios que están participando a través de la plataforma Zoom para continuar en grupos pequeños, mientras nosotros continuamos aquí disfrutando nuestro almuerzo. Muchas gracias.